Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Noveno grado. Inducción electromagnética. Bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Óscar Aguilar y este día aprenderemos sobre inducción electromagnética. Comencemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la ley de Coulomb. Esta nos dice que la fuerza eléctrica se genera por las partículas cargadas en reposo. Su magnitud depende del valor de estas cargas y de la distancia de separación entre ellas. También existe otro tipo de fuerza, la cual se denomina fuerza magnética. Esta se genera por el movimiento de las partículas cargadas. Este tipo de fuerza se da en los imanes y su magnitud también depende de la separación entre ellos. Entre mayor separación haya, su magnitud será menor, y mientras la separación sea menor, su fuerza será mayor. Además, también debemos de entender lo que es el campo magnético. Este es un espacio en el cual se dan los fenómenos magnéticos por influencia de un material magnético, como por ejemplo los imanes. Finalmente está la inducción electromagnética, en la cual se genera una fuerza electromotriz en un cuerpo donde existe una variación del campo magnético. Ahora veremos un repaso por la historia. El científico Faraday, con la fuerte convicción de que en los campos eléctricos y magnéticos existían líneas de fuerza, comenzó una búsqueda para producir corrientes eléctricas con el uso del magnetismo. En sus diarios se encuentran descripciones de experimentos que realizaba a partir de 1824, todos con conclusiones nada favorables. Estos los hacía solo cuando podía, debido al veto que su maestro, Humphry Davy, le impuso para trabajar en electromagnetismo, pues Faraday olvidó mencionar los antecedentes de Wollaston y Davy en una publicación de sus resultados al construir su primer motor eléctrico, el cual era muy primitivo. Este veto tuvo efectos hasta finales de 1829 con la muerte de Davy. Faraday retoma su investigación de los fenómenos electromagnéticos hasta que en 1831 llegó el gran descubrimiento, el disco de Faraday, siendo el primer generador de electricidad. Aunque no era el único interesado en estos fenómenos, así que no era extraño que otros científicos llegaran a los mismos resultados casi al mismo tiempo. Y así ocurrió. El estadounidense Joseph Henry descubrió la inducción electromagnética. Él enseñaba matemáticas y filosofía en la Academia de Albany, Nueva York. En esta academia, los profesores se dedicaban estrictamente a la enseñanza. Por tanto, no tenían tiempo para la investigación, así que Henry solo trabajó en su descubrimiento en su mes de vacaciones. Por eso, no pudo publicar su trabajo hasta un año más tarde, así que Faraday publicó sus resultados antes, pero como forma de homenaje a Henry, a la unidad de inducción eléctrica se le colocó el nombre de Henrio. No obstante, es justo considerar a Faraday como el descubridor de la inducción electromagnética, ya que, además de publicar antes sus resultados, también realizó muchos experimentos sobre todos los aspectos de este fenómeno, como el experimento de la hielera. El descubrimiento de la inducción electromagnética nos es muy útil en la actualidad, ya que ha contribuido mucho en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ahora, para consolidar más tus conocimientos, veamos dos sencillos experimentos. Primero, vamos a realizar un experimento para conocer acerca del campo magnético. Lo que vamos a utilizar es un imán, un cordel de unos 10 a 15 centímetros, un recipiente de aluminio y un recipiente con agua. Vamos a amarrar el hilo al imán y luego lo vamos a soltar sobre el recipiente de aluminio. Como pueden observar, el imán hace que el recipiente de aluminio se mueva. ¿Por qué crees que sucede esto? Veamos la explicación.
Bien, como puedes observar, el imán no atrae el aluminio, ya que el aluminio no es un material ferromagnético. Entonces, ¿por qué se movía cuando estábamos haciendo el experimento? Lo que sucede es que el imán, al estar moviéndose dentro del aluminio, genera un campo magnético. Y según la ley de Faraday, este campo magnético genera una fuerza electromotriz, la cual genera pequeñas corrientes dentro de las paredes del aluminio, las cuales generan un campo magnético. Dichas corrientes se llaman las corrientes de Foucault. Estas corrientes de Foucault generan un campo magnético el cual pertenece al aluminio. Cuando estos campos magnéticos se interactúan, uno es opuesto al otro y hacen que el aluminio gire. A esto se le conoce como la ley de Lenz. Ahora veremos otro experimento, el cual nos explicará mi compañero Jorge. Para nuestro segundo experimento, para realizar un motor eléctrico sencillo, vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar un imán, en este caso un imán extraído de una bocina, nuevamente el alambre de cobre para embobinar, una batería de 1.5 voltios y en este caso ya tengo realizado el entramado que vamos a necesitar para este experimento. Para realizar este experimento, lo que necesitamos es, en el caso de la batería, he fijado con clips estos pequeños ganchos. Estos ganchos nos van a servir como soporte para nuestro pequeño motor. Ya tenemos realizado el entramado de las espiras que vamos a utilizar. Es decir, que el alambre se encuentre pelado del esmalte. Recordemos que eso es muy importante, ya que si no lo hacemos, lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a perder conectividad eléctrica. Procedemos a colocarlo en los ganchos de nuestra batería. En este momento lo que está ocurriendo es que el voltaje de 1.5 voltios y la corriente eléctrica que proporciona la batería está corriendo a través del embobinado. Si acerco el imán, ocurre lo siguiente. Notamos cómo empieza a girar. Este experimento no siempre sale a la primera, hay que tenerle un poco de paciencia, así que no te preocupes si al estarlo realizando no te sale en el primer intento. Como puedes observar, el motor está funcionando a gran velocidad. Te puedes preguntar de qué depende la velocidad, de qué depende la intensidad. Pues depende de muchos factores. Depende del número de vueltas que le has dado. Depende también de la intensidad de la batería, es decir, el voltaje que estás utilizando. Depende también de la intensidad del imán que estás utilizando para el experimento. Con estos dos experimentos ya puedes tener una mejor comprensión de qué es lo que ocurre cuando tenemos fenómenos eléctricos y magnéticos. Gracias, Jorge. Muy interesante experimento. Mi compañero ya explicó el por qué el embobinado gira a mayor o a menor velocidad. Pero, ¿por qué comienza a girar? Bueno, lo que sucede es que si recordamos, él también explicó que en el embobinado pasaba una corriente eléctrica debido a la batería. Esta corriente eléctrica genera un campo magnético, el cual al momento que se le acerca el imán, también reacciona al campo magnético que el imán está proporcionando. Esta reacción genera una fuerza de empuje, la cual hace que el embobinado se mueva. Ahora te preguntarás, ¿para qué me sirve todo esto que estoy estudiando? Bueno, lo veremos a continuación, pero primero un dato curioso. En El Salvador, la primera presa hidroeléctrica fue inaugurada el 21 de junio de 1954, llamada 5 de noviembre. En ella, el agua pasa a través de una turbina que se encuentra acoplada a un alternador, que a su vez tiene cerca una fuente de campo magnético. Cuando gira el alternador,
se induce una corriente eléctrica alterna que luego de otros procesos es la que es suministrada a una parte de la población. Las presas hidroeléctricas representan cerca del 22% de la producción nacional de energía eléctrica. Gracias a la inducción electromagnética, una gran cantidad de trabajo mecánico se transforma en energía eléctrica, induciendo una corriente en un circuito. Esto se aprovecha en los generadores y motores eléctricos. Por ejemplo, en las centrales eléctricas se utiliza una fuerza electromotriz para mover una turbina, la cual está conectada a un generador eléctrico y así generar grandes cantidades de energía eléctrica. Dependiendo a la fuente de electromotriz, estas se clasifican en energía hidroeléctrica, la cual se da en las centrales que utilizan agua para poder generar energía eléctrica. También están las centrales térmicas, en las cuales se utiliza vapor para poder generar energía eléctrica. Este vapor se obtiene de la combustión de los materiales fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural. También están las centrales nucleares, las cuales generan energía eléctrica por medio de vapor, pero este se extrae de la fisión nuclear. Además están otras, las cuales son las centrales eólicas, las cuales utilizan el viento. Están las centrales geotérmicas, las cuales utilizan el vapor del centro de la Tierra. Ahora vamos a ayudarte un poco con tu tarea de la semana con unos tips. Observa tu pantalla. El primer problema dice: para cada uno de los siguientes casos, identifique en cuáles los imanes se atraen y se repelen. Para poder contestar esto, recuerda que todos los imanes tienen polo norte y polo sur. Cuando el polo norte de un imán se acerca al polo norte de otro imán, estos se repelen. Lo mismo pasa con un polo sur y otro polo sur. Pero si acercamos un polo norte con un polo sur, existe una atracción entre ellos. Problema 2. Analiza la imagen de las burbujas que se encuentran cerca del imán. ¿Cuáles deben ser corregidas? ¿Cómo deberían estar ordenadas? Recordemos que la aguja de cada brújula se orienta con el campo magnético. En este caso, el campo magnético que es generado por el imán. Entonces, la punta de la aguja de cada brújula se debe orientar con el polo sur del imán. Con esto ya tienes el conocimiento necesario para contestar lo que se te pide. Bueno, recordemos lo que aprendimos el día de hoy. Una fuerza magnética es el resultado de una fuerza electromotriz, ya que se da por el movimiento de las partículas cargadas. Además, vimos que la inducción electromagnética es el proceso por el cual se genera una fuerza eléctrica por medio del cambio del campo magnético. Gracias por haber visto la clase del día de hoy. Recuerda sintonizarnos cada semana y realizar tus tareas. Adiós.